Es un honor para todos los uruguayos que esté acá, me parece que por lo menos para la mayoría. Las preguntas que había pensado se fueron contestando en la propia intervención, así que tuve que ir reformulando. Y la pregunta sería la siguiente. Quisiera saber su percepción sobre Estados Unidos, de los que algunos llaman la decadencia de su condición de potencia hegemónica mundial. ¿Cómo impacta esto culturalmente en Estados Unidos, en su relación con el resto del mundo y en particular con América Latina? Y vuelvo a decir que su material es de referencia del movimiento sindical, así que bien podría haberle llamado compañero Chomsky. En general, la potencia estadounidense está en declive. Se habla mucho sobre el declive, sobre cómo el poder se está moviendo hacia el este. Hay un elemento de verdad en todo eso, pero hay que ser cuidadoso al estudiarlo. El poder estadounidense alcanzó su máximo en el 45. Ese fue el pico del poder de Estados Unidos en el mundo. Nunca en la historia hubo un poder, una concentración de poder tan grande. Estados Unidos tenía casi la mitad de la riqueza mundial total, algo que nunca se había visto antes. Tenía un poder militar inigualable. Los planificadores de Estados Unidos sabían eso. Hay muchos registros de la Segunda Guerra Mundial y los años siguientes de una planificación muy importante para organizar el mundo, básicamente de acuerdo a los intereses de los sectores privados de Estados Unidos. Se había realizado un análisis muy cuidadoso y meticuloso que se llevó a cabo con éxito. Pero a partir de esa época hubo un declive en el poder estadounidense y se produjo un declive muy marcado en el 49, cuando China fue independiente. Eso tuvo consecuencias muy importantes para Estados Unidos. La terminología que se utiliza para ese fenómeno se llama la pérdida de China. La pérdida de China. ¿Qué significa eso? Yo no puedo perder algo, no puedo perder tu computadora, puedo perder mi computadora. Entonces la pérdida de China, la frase de alguna manera implica el concepto de que nosotros somos los dueños del mundo y que si alguien sale de nuestro control es una pérdida, se ve como una pérdida. Y fue un tema muy importante en Estados Unidos. Básicamente McCarthy era responsable de la pérdida de China. Cuando Kennedy empezó a escalar la guerra en Vietnam del Sur, parte de las razones era el temor de que lo culparan por haber perdido Indochina. Recuerden, no lo podemos perder. Lo mismo sucede con el gobierno de Guatemala. Tenemos que evitar la pérdida de Guatemala. No tengo que entrar en los detalles de lo que pasó en América del Sur en los 60 y en los 70. Eso ya lo saben sin que yo les tenga que hacer comentarios. El miedo a perder a América del Sur fue intolerable. Pero luego las pérdidas aumentaron. A principios de los 70, la economía internacional era tripolar. Ahora teníamos tres sectores más importantes. Teníamos Estados Unidos, que estaba solidificado por el NAFTA, que de alguna manera bloqueaba, fijaba a México en la reforma neoliberal dentro del contexto del poder de Estados Unidos. Consecuencia es que México tiene el crecimiento más bajo de América Latina desde
el 94 con la destrucción de la agricultura. Pero otras partes de América Latina se mantuvieron un poco más independientes. Y las pérdidas se siguen marcando y ese declive sigue en proceso. Ahora Estados Unidos debe tener 20% de la riqueza mundial. Pero no nos debemos dejar engañar, porque es una medida estándar, pero es una medida ideológica. Hay una medida mucho más significativa, es cuánto de la economía mundial es propiedad de las corporaciones estadounidenses. Eso es algo mucho más significativo para tener en cuenta. Y si tenemos eso en cuenta, los resultados son sorprendentes. Las corporaciones estadounidenses se apropian de casi el 50% de la riqueza mundial. Son las primeras en casi todos los sectores. Energía, telecomunicaciones. Casi todos los sectores, las corporaciones estadounidenses están liderando. Y se apropian de casi el 50%. Y por supuesto que las multinacionales tienen base nacional, reciben el apoyo del poder militar, del apoyo de los contribuyentes estadounidenses. Así que tenemos otra medida que se adapta mejor al mundo del poder corporativo global, con una red de proveedores muy complicada. Se han producido muchos desarrollos en cuanto a esto en los últimos 10, 20 años, pero el poder de Estados Unidos es extraordinario. Pero no el poder nacional específicamente, sino el poder corporativo, el poder empresarial. Esa es una medida que rara vez se utiliza, pero es muy importante en el mundo moderno. Entonces, la pregunta de este declive es un tema importante. Hay un declive en cuanto a algunos aspectos, en el crecimiento. En la dimensión militar no hay competencia. Estados Unidos gasta casi que más que todo el resto del mundo combinado. En tecnología está mucho más avanzado. Uno de los desarrollos más significativos que apenas se discute es el programa de modernización nuclear, que básicamente elimina los elementos disuasorios rusos. Esta es otra dimensión que tenemos que tener en cuenta. Ningún otro país tiene miles de bases militares en todo el mundo, tropas, fuerzas especiales que operan en decenas de países. Esa es una medida del poderío estadounidense. Pero hay declive en otros aspectos, en lo que se refiere a la población, pero no en otros aspectos. Ahora lo que la administración republicana está haciendo es aislar a Estados Unidos del resto del mundo de maneras que van a tener consecuencias, sin duda. Estados Unidos es uno de los personajes más importantes, participantes más importantes de la escena mundial, y estamos tratando el tema medioambiental. Y se da un contexto de acuerdo internacional y cooperación, y Estados Unidos se está manteniendo fuera de todos estos acuerdos. Eso, por supuesto, que va a tener consecuencias sobre estos aspectos. La integración económica, Estados Unidos también se está retirando. Sin embargo, otros países están tomando las medidas correctas. Están aumentando los acuerdos comerciales entre la Unión Europea y Japón, dejando a Estados Unidos por fuera. Canadá también con la Unión Europea. Todo eso va a llevar, no sabemos, pero creo que no dentro de mucho, esta integración global de las economías bajo el sistema de corporaciones es tan denso que probablemente no sea afectado por estos desarrollos nacionales. Esto es lo que tenemos que tener en cuenta.
si vamos a ver cómo se está desarrollando el mundo, especialmente en estos últimos 20 años. Ha habido cambios sustanciales en la economía internacional con las corporaciones que desarrollan cadenas de provisión muy complejas que implican a decenas de países. Por ejemplo, la corporación más grande del mundo, Apple. La base está en Estados Unidos. Las oficinas centrales están en Estados Unidos. Si ustedes tienen un iPhone, es un símbolo en China. Los iPhones se arman en China, son trabajadores chinos, pero bajo la gestión de una empresa de Taiwán. Si ven las ganancias, una muy pequeña parte de las ganancias quedan en China. Una gran parte va a la empresa en Taiwán. Y una gran parte de esas ganancias van a Apple directamente. Apple tiene una técnica para evitar impuestos. Hacen una pequeña oficina en Irlanda y a esa oficina le llaman la base central de operaciones para no pagar impuestos. Y así es como funcionan las corporaciones internacionales. La gente que crea los componentes y las partes ni siquiera saben para qué corporación están trabajando. Son grupos de personas que no están organizados, que son muy fáciles de explotar, que son muy sencillamente intercambiables, que no tienen ningún poder de negociación, o sea que si piden más salarios, básicamente uno se va y se instala en otro lugar. Y eso crea una división de clase muy marcadas. Eso concentra una gran cantidad de poder en las manos de las instituciones financieras que controlan todas estas cosas y crea una gran desigualdad entre los países a nivel internacional. Estos son eventos muy significativos y muy importantes a los que tenemos que prestar atención cuando hablamos en este declive del poder de Estados Unidos. Se ha hablado mucho de que India y China siendo las próximas potencias, pero difícil que eso suceda. China es un país muy pobre. India es más pobre todavía. Si nos fijamos al índice de desarrollo humano de las Naciones Unidas, que es una medida bastante detallada del desarrollo, creo que China está en el puesto 90 e India como en el 130. Estos países tienen unos problemas internos muy marcados. Son problemas que los países occidentales desarrollados no tienen. Aunque el crecimiento chino ha sido sustancial, la reducción de la pobreza en los últimos 10 o 20 años es básicamente gracias a China, pero todavía le queda mucho por avanzar para ser un país independiente, una potencia independiente. Pero creo que debemos mantener la escala y tenerla en cuenta.